Bien, excelente, estamos grabando. Hoy es lunes 29 de marzo del 2021, estamos nuevamente en clases de finanzas de empresas. Hoy tuvimos una clase especial donde terminamos algún detalle, redondeamos algún detalle sobre control de gestión como parte de la planificación de finanzas y comenzamos la unidad 3, referida a administración del capital de trabajo. Definimos ahí bien claramente qué es capital de trabajo. El capital de trabajo o capital circulante en finanzas de empresas es el activo corriente operativo. O sea, en finanzas, cuando hablamos de capital de trabajo, nos referimos a activos de corto plazo con que la empresa sustenta su giro. Activos de corto plazo orientados al negocio de la empresa. Es un concepto diferente, complementario, pero diferente al concepto contable, que el concepto contable, capital de trabajo, es activo corriente menos pasivo corriente. Destaco en finanzas, el capital de trabajo como activo corriente operativo es la medida de la inversión en activos líquidos. La medida de la inversión en activos líquidos necesaria para sostener el negocio. En cambio, en contabilidad, capital de trabajo como activo corriente menos pasivo corriente es la medida del esfuerzo neto que hace el empresario en su empresa, en uno o más negocios. El esfuerzo neto del financiamiento que le están dando sobre todos los proveedores y otros acreedores de corto plazo. Entonces, visto esto, dijimos que, bueno, un aspecto fundamental es el concepto de ciclo operativo y del ciclo financiero del ente, ¿no? Que están dentro del gran concepto de lo que llamamos dinero, mercadería, dinero, es decir, el cálculo del tiempo necesario entre que el inversor o el empresario pone dinero en la empresa hasta que el capital de trabajo hasta que lo recupera. Y eso también define en finanzas el concepto de qué es corto plazo y qué es largo plazo. Concretamente llamamos como ciclo operativo el tiempo transcurrido entre que se compran los bienes de cambio y se obtiene el recupero, el cobro de esos bienes de cambio. Eso es el ciclo operativo. Y hay un ciclo del dinero, un ciclo neto, que es el tiempo desde que pagamos la mercadería y el momento en que la cobramos. O sea, repito, el operativo es desde que compramos. El neto del dinero es desde que pagamos la compra hasta que recuperamos. El concepto de corto plazo y largo plazo en finanzas, corto plazo es aquello que es igual o menor al ciclo operativo. El largo plazo es aquello que es mayor al ciclo operativo. Entonces, la convención contable, que es una convención mundial, de que corto plazo es todo aquello menor a un año, repito, es una convención contable, no es financiera. En finanzas, las reglas son otras. En fin, entonces, en función de todo esto, digamos que nosotros tenemos que determinar el capital de trabajo necesario. ¿Qué quiere decir esto en finanzas? ¿Cuál es la inversión necesaria en activos líquidos para implementar un proyecto de inversión? ¿O cuál es la inversión necesaria en activos líquidos para expandir mi empresa? ¿O cuál es la inversión necesaria en activos líquidos para abrir una nueva sucursal, por ejemplo? Es decir, y esto es lo que llamamos cálculo del capital de trabajo necesario. En ese cálculo del capital de trabajo necesario revisamos distintos métodos que en realidad son distintas simplificaciones adecuadas a distintas empresas. O sea, son métodos para calcular el capital de trabajo necesario
sin la necesidad de realizar enormes estudios de ingeniería, de mercados, de procesos, de costos que culminen el flujo de fondos. Entonces, sin esos estudios, vimos cómo cuantificar el capital de trabajo necesario en una empresa comercial. Eso ya lo vimos hoy en la clase de las 15 horas. Y vamos a ver cómo calcular el capital de trabajo necesario en la industria. Métodos relativamente simples y rápidos de hacerlo, sin grandes estudios. Y luego tenemos otro método que se llama método del déficit máximo acumulado, que en realidad es muy didáctico y parece muy simple, pero es el que más cuesta porque para llegar al déficit máximo acumulado tenés que tener estudios de ingeniería, procesos, costos, mercados, terminados que te determinen justamente el flujo de fondos de esa nueva inversión que estás considerando. Pero entonces, terminando nuestro repaso, digamos que el capital de trabajo necesario en una empresa comercial, por ejemplo, si queremos abrir una nueva sucursal, se refiere al cálculo de cada elemento componente del capital de trabajo. Y decíamos, ¿cuáles son los elementos componentes? Por un lado, las disponibilidades. Por otro lado, la inversión en cuentas por cobrar. Por otro lado, la inversión en bienes de cambio. Y por otro lado, el financiamiento que recibimos de proveedores, que achica el esfuerzo necesario del empresario en esa nueva inversión. Entonces decíamos, en esta apretadísima síntesis, que la inversión necesaria en disponibilidades, típicamente en una empresa comercial, surge de la experiencia corregida por los objetivos que tiene el empresario. Normalmente no se justifican por la magnitud de las inversiones, no se justifica ningún estudio mayor al respecto, ¿no? En la disponibilidad necesaria, ¿no? Por ejemplo, para dar vuelto, ¿cuánta caja es necesaria para empezar una sucursal y poder dar vueltos en ella, ¿no? Pero esto depende de las magnitudes, porque hay métodos para determinar la inversión necesaria en disponibilidades que justamente los veríamos hoy o el miércoles, ¿sí? Porque forman parte de esta unidad, de unidad 3. Luego decíamos, ¿cuál es la inversión necesaria en cuentas por cobrar? Y la inversión necesaria en cuentas por cobrar es igual a la división entre ventas a crédito. ¿Usted está mostrando Filmina? No, por ahora no, estoy repasando, así bueno. que no estoy mostrando Filmina. Estamos simplemente, las Filminas están todas en el aula, estoy repasando, estoy terminando en 30 segundos el repaso y ahí sí vamos a Filmina. No estoy mostrando Filmina. Gracias, Julio, muy buena acotación. O sea, estoy repasando simplemente lo visto. Digamos, el capital necesario en cuentas por cobrar, un rubro de disponibilidades, otros rubros son inversión en cuentas por cobrar. La inversión en cuentas por cobrar son las ventas a crédito expresadas al costo. Ventas a crédito expresadas al costo, ventas a crédito anuales expresadas al costo, dividido el índice de rotación de las cuentas por cobrar. Índice de rotación de cuentas por cobrar es igual a 365 dividido el plazo medio de cobro. 365 dividido el plazo medio de cobro, pero guarda, cuidado, el chaqueño básico diríamos chaque. Esto, o sea, cuidado, ¿no? Quiere decir, el plazo medio de cobro es el objetivo de financiamiento al cliente, el objetivo del plazo a financiar al cliente en esa sucursal que pensamos abrir o en eso nuevo que pensamos hacer. Entonces decíamos, capital de trabajo en empresas comerciales, primer elemento de disponibilidades, ya dijimos cómo se calcula, segundo elemento, inversión en cuentas por cobrar, son las ventas a créditos expresadas al costo debido al índice de rotación de cuentas por cobrar. Ese índice de rotación viene determinado por el objetivo del plazo que queremos financiar al cliente. El tercer elemento que tenemos es la inversión en bienes de cambio. Y la inversión en bienes de cambio
viene dado también por el costo de ventas o las ventas expresadas al costo sobre el índice de rotación de los stocks. El índice de rotación de los stocks. El índice de rotación de los stocks es 365 dividido los días que queremos tener en stock en esa sucursal. Repito, estamos en el tercer elemento, el tercer componente de la inversión en capital de trabajo de una empresa comercial. El tercer componente es inversión en bienes de cambio, que se calcula en el costo de venta previsto para esa sucursal dividido el índice de rotación de los bienes de cambio. El índice de rotación de los bienes de cambio que surge del cociente entre 365 dividido los días que queremos tener en stock en esa sucursal. Todo esto lo estoy repasando así, uno porque ya lo hemos visto, dos porque están las filminas. Hay varias filminas sobre lo mismo expresadas de distintas formas. El concepto, el ejemplo. Y por último tenemos un componente que resta capital de trabajo necesario, que es el financiamiento de los proveedores. Financiamiento de los proveedores. Financiamiento de los proveedores es igual a las compras a crédito, las compras de mercaderías a crédito anuales para esa sucursal. Compras de mercaderías a crédito anuales para esa sucursal, dividido el índice de rotación de las deudas comerciales. Índice de rotación de deudas comerciales que es igual a 365 sobre el plazo medio de pago a los proveedores de esa sucursal. 365 sobre el plazo medio de pago que queremos tener para esa sucursal. O sea, ¿cuál es el concepto? Para determinar el capital de trabajo necesario siempre tenemos que guiarnos por objetivos. La experiencia y la historia inciden, sí, son un elemento, una referencia a considerar, pero no es lo que se mete en la fórmula. Entonces, considerando, a partir de analizar la experiencia, que típicamente el profesional en ciencias económicas tiene registro de la experiencia, y sobre todo, lo determinante es el objetivo del empresario, de lo que quiere hacer en esa sucursal o en esa expansión, en pocos minutos se puede calcular el capital de trabajo necesario de una empresa comercial. Esto es de la apertura de una nueva sucursal, o a veces es de la apertura de una nueva línea de productos, simplemente, ¿no? O a veces es entrar en un nuevo mercado, ¿no? Bien, estamos hasta acá, y con esto es hasta aquí habíamos llegado hoy. Si les parece, les pido, vamos a continuar con cómo se determina el capital de trabajo necesario en una empresa comercial. Un segundo, perdón, una empresa industrial. Un segundo, por favor. Bien. Bien. En cuanto a la determinación del capital de trabajo en una empresa industrial, hay dos situaciones. Por un lado, las industrias por proceso. Y por otro lado, las industrias por órdenes. Como bien analizamos hoy, las industrias por proceso son aquellas que producen un producto estandarizado. Y que entonces, por lo tanto, tratan de obtener ventajas de escala. O sea, como decíamos hoy, una panadería que produce todos los días el mismo tipo o las mismas variedades de pan, produce por proceso.
Lo mismo una panadería que produce todos los días bizcochitos para determinada hora del día, también produce por proceso. Pero una confitería que produce tortas para casamientos o para fiestas especiales, no produce por proceso, produce por órdenes, porque la producción es el diseño del producto, es a medida de lo que quiere cada cliente. Desde una tortita de 2 kilos a una gran torta de 50 kilos con distintos diseños, con distintos gustos, distintos componentes, distinta vista. Entonces, son dos situaciones muy diferentes. Analicemos primero cómo se calcula el capital de trabajo necesario en una industria por proceso, como puede ser típicamente, decíamos, una panadería, pero puede ser también típicamente una fábrica de aceite, de cualquier tipo de aceite, de girasol, soja, o como puede ser, son las típicas fábricas de terminales automotrices, ¿no? O las fábricas de bicicletas o las fábricas de motos, ¿no? Las que producen productos estandarizados, ¿no? Como una forma, los procesos llevan a asegurar calidad y con muy buen control de los costos, ¿no? En ese caso, nosotros en la primera parte de la clase de hoy vimos que había que dividir el ciclo de dinero, mercadería, dinero, había que dividirlo en 5 subciclos. Hay que considerar 5 subciclos. El primer subciclo se llama ciclo, y esto es muy importante, por favor, es extremadamente importante, ya lo vamos a volver a repetir, pero destaco que esto es lo esencial del cálculo del capital de trabajo necesario en una empresa industrial por proceso. Considerar los 5 subciclos, y además es pregunta segura de examen. El primer subciclo los menciono y los explicamos. El primer subciclo es el tiempo de espera de la materia prima. O sea, ¿cuántos días tengo de stock de materia prima? ¿O cuántos días voy a tener de stock de materia prima? Segundo subciclo es la demora del proceso productivo. Demora del proceso productivo, que hay procesos que se consideran instantáneos porque duran 1 minuto. Hay procesos que duran días y hay procesos que duran años. Ya vamos a ejemplificar. O sea, primer subciclo de la materia prima. Segundo subciclo, demora del proceso productivo. Tercer subciclo son los días en stock de producto terminado. O sea, el tiempo de espera para la venta del producto terminado. O sea, una vez que está el producto terminado, ¿cuántos días tenemos que prever que va a estar disponible para la venta? Típicamente en exposición. O disponible para rápidamente que el cliente lo pueda ver. ¿Ya? Días necesarios para la venta, en que el producto está terminado. Luego tenemos, una vez que el producto está terminado, se exhibió y se vendió, el tiempo de espera para el cobro. El cuarto subciclo es el tiempo de espera para el cobro, o sea, el plazo de financiación al cliente. O sea, decíamos que en las industrias por proceso tenemos que considerar 5 subciclos, de los cuales hay 4 que absorben capital. ¿Cuáles son los 4 los que mencionamos? Tiempo de espera en la materia prima, porque ahí hay que considerar que hice la compra, entró la materia prima, pero digamos que el capital sigue movilizado. Luego, tiempo de duración del proceso productivo, sigue el capital inmovilizado. Luego, días en stock de productos terminados, sigue el capital inmovilizado. Luego, después de la venta, días de financiación al cliente, que decimos es plata en la calle, sigue el capital inmovilizado. Y a eso tenemos un quinto subciclo, que es el tiempo que juega con sentido contrario, que es el tiempo de financiación del proveedor de cada elemento del costo que estamos considerando.
Te repito, esto es esencial cuando estamos en industrias organizadas por proceso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los 5 subciclos en cada uno de los elementos del costo, ¿no? O sea, en la materia prima, cómo juegan los 5 subciclos, ahí los vamos a tener los 5 completos, porque la materia prima ingresa y tiene desde la espera de la materia prima, el proceso productivo, después el tiempo de espera para la venta, después la financiación del cliente y después, y podemos tener o no financiación del proveedor. Lo mismo pasa con la mano de obra. Y luego tenemos los gastos indirectos de fabricación que pueden pasar por los 5 subciclos, o en algunos casos hay gastos que que no hacen a la materia prima en sí, sino que tienen que ver con el proceso, y hay gastos que inclusive son posteriores al proceso, que tienen que ver solamente con la comercialización. Entonces eso tenemos que analizar cada elemento del costo, a ver, en tiempos, en subciclos. O sea, es un análisis previo esto, de cada uno de esos 5 subciclos en cada elemento del costo. Aquí ustedes tienen un ejemplo que habíamos dado también un ejemplo parecido, pero nada más que para una comercializadora de torta. Es decir, vieron como ustedes, por ejemplo, hay kioscos que venden pasta frola. Bueno, es un caso de una comercializadora de un tipo de torta, una pasta frola o algún otro tipo de dulce, ¿no? O torta parrilla puede ser. En este caso tenemos un ejemplo de una industria que produce tortas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde hay una producción diaria de 100 tortas a un precio de venta de 85 pesos. Y tenemos los costos de materias primas, mano de obra, y el costo unitario de producción que surge de la materia prima más la mano de obra en este caso, ¿no? 39 más 27 da 66, y los distintos datos del ejercicio en definitiva, que los vamos a pasar muy rápido, porque la idea es que ustedes repasen los conceptos con este ejercicio práctico que en realidad es muy simple, más simple que lo que ustedes van a ver en clase práctica. Simplemente vamos a ir viendo rápido este ejemplo, está puesto como para que ustedes luego lo vean cuanto antes y planteen, por ejemplo, de aquí al miércoles las dudas que les pudieran presentárseles. Entonces, en función de este ejercicio que habíamos visto que el costo unitario de la producción era 66 pesos y la producción diaria era 100 tortas, ¿eh? Vamos a ver entonces el capital necesario, capital de trabajo necesario en una industria por proceso para producir 100 tortas por día, ¿no? O sea, 100 pastafrolas por día. Sí, pagamos contado y cobramos contado. O sea, tenemos una pequeña industria, pero altamente artesanal, y pagamos y cobramos contado. Por lo tanto, el capital de trabajo necesario van a ser los 66 pesos que tenemos que invertir en el día para producir 100 tortas, que son 6.600 pesos. Que al cierre del día lo recuperamos y podemos recomenzar al día siguiente, ¿no? Ahora, esto para que vayamos entendiendo. Pero si resulta que tenemos ahora queremos tener un stock de materias primas, o sea, porque a veces hay proveedores que, en el ejemplo anterior, en la lámina anterior decíamos, bueno, pagamos contado y tenemos entrega inmediata. Pero resulta que se han presentado problemas con proveedores, entonces con lo cual queremos tener un stock de 5 días de materias primas. Además queremos elaborar tortas más elaboradas, más finas, entonces necesitamos 2 días, necesitamos además, digamos, la producción que es instantánea y 2 días prevemos 2 días hasta la venta, para que el mercado pueda percibir los productos, verlos en un buen envoltorio,
y luego estamos previendo financiar esa mercadería a 15 días. Con lo cual estamos teniendo un ciclo bruto total, un ciclo total de 22 días. Son 22 días que nosotros vamos a tener que bancar. 22 días que nosotros vamos a tener que bancar esa inversión. En ese caso, nuestro capital de trabajo sería en realidad podemos sacar 6.600, que es el capital de trabajo por día, por 22 días. Este 365 podemos eliminarlo, ¿no? En este caso se simplificaría, ¿no? O sea, acá no estamos previendo ninguna financiación de proveedor. Lo largamos solo, pero queremos tener más calidad, por ejemplo, y por lo tanto vamos a tener un tiempo de espera de la materia prima, vamos a prever también una exhibición de los productos terminados, vamos a darle financiación al cliente para entrar mejor en el mercado. Ya, el capital de trabajo, que cuando éramos artesanales y cobrábamos contado y pagábamos contado, necesitábamos 6.600. Y ahora que necesitamos un ciclo de 22 días, pues el capital de trabajo es 6.600 por 22. Es decir, pago al contado y vendo a crédito. Fíjense cómo aumentó el capital de trabajo. Se fue a 145.200. Ojo, algo que dijimos en la clase de hoy. En estas láminas que les estoy presentando de la unidad 3, cuando hay un concepto en rojo, significa, si me ayudan a recordar qué significa, los conceptos en rojo. Por favor, lo que estuvimos hoy. Que era importante. Que era muy importante. Pregunta segura de examen. Así que los conceptos rojos son los que ustedes tienen que analizar sí o sí, porque seguro, si rozas el tema, seguro que te vamos a preguntar. Entonces, excelente, sigamos. Por lo tanto, estos razonamientos del capital de trabajo necesario en una empresa industrial, ¿qué pasa si cobro contado y además cuando trabajo solo de contado? O cuando, en este caso, que voy a vender a crédito, pero además quiero entrar en el mercado, por lo tanto, quiero tener un plazo de un tiempo de exposición, quiero asegurarme un stock de materias primas, voy a financiar el mercado, en ese caso se multiplica el capital de trabajo. Sigamos viendo. Pero ahora, si ya directamente, digamos, como me hice fuerte, entré en el mercado, pero resulta que hay proveedores que me quieren vender y me ofrecen financiación. Ahí entonces entran los 5 subciclos. ¿Está? El tiempo de espera de la materia prima son 5 días. Subciclo de mano de obra, en realidad, es subciclo de mano de obra se refiere al subciclo del proceso productivo, ¿no? Ahí dice 0 días porque quiere decir el proceso es instantáneo, ¿no? No hay un subciclo de mano de obra, el subciclo es el del proceso productivo, la duración del proceso productivo. Subciclo de productos terminados significa cuánto tiempo necesito tener en exhibición los productos. Subciclo de cuentas por cobrar, cuánto le voy a financiar yo a mis clientes. Subciclo de cuentas por pagar, cuánto me van a financiar los proveedores. Y en este caso, bueno, ya vamos a ver cómo da la fórmula. De hecho, se achica el capital de trabajo. Pero si ustedes se fijan, en realidad, ¿cómo se comporta? Este es el concepto extremadamente importante. En las industrias por proceso, ¿cómo se comporta el capital de trabajo necesario? Como una ecuación de la recta. Donde tenemos un componente fijo del capital de trabajo, ¿no? Que está dado por los costos fijos erogables. O sea, los costos fijos erogables que tenemos que pagar sí o sí, haya o no producción. Esos costos fijos erogables que tenemos que pagar sí o sí, haya o no producción,
son constantes, cualquiera sea el volumen de producción, y marcan un piso de capital de trabajo, porque tenés que pagar esos costos haya una producción. Y los costos variables, como son la materia prima, o los componentes variables de la mano de obra, y algunos componentes variables del gasto de fabricación, se crecen según justamente la tasa de crecimiento de esta recta, ¿no? Es decir, el concepto es el capital de trabajo necesario en una industria por proceso sigue la forma de una ecuación de la recta, ¿no? Pero donde con una ordenada al origen que está dada por los costos fijos erogables, determinada por los costos fijos erogables que tenemos que pagar, desembolsables, costos fijos desembolsables o erogables, que tenemos que pagar sí o sí haya o no producción. Más concretamente, es decir, a ver, y esta es la fórmula que van a ver mucho en trabajos prácticos y que es necesario analizar, es fundamental. ¿Cómo se calcula? Hasta aquí dimos un ejemplo simple para ir viendo cómo es el capital, cómo se comporta el capital de trabajo necesario en una empresa, en la industria por proceso. Pero ahora vamos a ver la fórmula específica que en realidad representa a esa ecuación de la recta. Una recta creciente. Decimos, la recta puede ser, por ejemplo, I, que sería I, capital de trabajo necesario, es igual a A, que es la ordenada al origen, A más B por X. A es esa ordenada al origen que está dada por esta constante, que son los costos fijos. Ya vamos a ver. Costos fijos. Y luego B por X. ¿Y X qué es? Está dado por los costos variables. Y en lo que llamamos B, en una recta, en una ecuación común de una recta, lo que llamamos B aquí está puesto como Q, que es el volumen de producción. Me explico hasta ahora. A ver, lo único que quiero expresar, esta fórmula no hace otra cosa que exponer en fórmula este gráfico. Acá tenemos un gráfico de una función de una recta creciente con un ordenada al origen. Aquí esta ordenada al origen la podemos llamar A. Y luego la recta en sí que crece a un ritmo de B por X. X es donde B es B es el ritmo de crecimiento y X es la variable que estamos considerando. Vamos a la fórmula exactamente. Perdón, me parece que hay preguntas. ¿Sí? ¿Hay preguntas? B sería X sería la cantidad en este caso, ¿no es cierto? A ver. Y B sería la variable de crecimiento. X es la cantidad, X es la cantidad, X es la cantidad, que es típicamente el volumen de producción, estamos hablando de industria. Claro. X es el volumen de producción. Y B es la tasa de crecimiento, que esa tasa de crecimiento está dado por la tarifa de cada costo variable, que ya vamos a ver. Gracias, Pablo. Muy buena acotación, gracias. Vamos entonces de vuelta a las láminas, a ver un segundito. A ver.
Un segundito que estamos... Bueno, bien, entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el capital de trabajo necesario para una industria por proceso se comporta como la ecuación de la recta, una recta ascendente, ¿eh? Donde tenemos una ordenada de origen una ordenada de origen A, que está dada por este componente. Acá está la ecuación. Este componente que son los costos fijos. Me explico. Es la sumatoria de los distintos costos fijos erogables. ¿Qué es un costo fijo erogable? Por ejemplo, el alquiler del galpón donde tenemos la fábrica. Los seguros de incendio. Seguro de incendio tenés que pagarlo sí o sí, tengas o no producción, lo mismo el alquiler del galpón. El costo de seguridad que tuvieras por el galpón, la alarma, también son costos fijos erogables, tengas o no producción. Y esos costos fijos tenés que pagarlos siempre a la no producción. Entonces, ¿pero cuál es el volumen que tenemos que tomar? ¿Cuál es el nivel? ¿Es el costo fijo anual? No, no es el costo fijo anual. Es el costo que tenés que absorber hasta que empezás a tener el recupero. Esto es lo que llamamos el ciclo bruto. Ciclo bruto de esos componentes del costo. O sea, a ver, el subciclo de la producción del proceso, más el tiempo de espera de los productos terminados, más la financiación al cliente. Todo ese tiempo tenés que esperar. ¿Y eso qué significa? Tenés que seguir pagándole el sueldo al sereno, los seguros, el impuesto inmobiliario, pagando, hasta que te viene el aire fresco porque empezaste a cobrar. O sea, durante el ciclo bruto, vos tenés que afrontar los costos fijos, en todos los costos fijos. Ese ciclo bruto lo podés disminuir un poco según la financiación que tenga del proveedor de costos fijos, como por ejemplo, la compañía de seguro, el seguro de incendio, bueno, te financia en promedio 15 días. Entonces, el ciclo bruto menos 15 días para el costo del seguro. La de alarma y seguridad te financia 7 días. Entonces, será el ciclo bruto de los 4 subciclos menos la financiación de la alarma, que son 7 días. O sea, se toma el costo fijo erogable anual por el ciclo bruto de ese costo fijo neto de la financiación de su proveedor específico dividido en 365. Eso es lo que constituye la ordenada al origen. ¿Me van siguiendo hasta acá? Acá está como, es una ecuación de la recta, pero dice, digamos, en vez de estar expresado tradicionalmente como que I, o sea, capital de trabajo necesario, es A más B por X, dice I es igual a B por X más A. La ordenada del origen es esto. Viene dado por los costos fijos erogables. Repito el concepto, los costos fijos erogables hay que bancarlos permanentemente. Entonces, ¿cómo ponderamos nuestro capital? Es lo que tenemos que inmovilizar hasta que empezamos a cobrar. El ciclo bruto dado por los 4 subciclos menos la financiación específica de cada proveedor de costo fijo, seguro, del costo inmobiliario, de los costos de alarma y seguridad, del sueldo del sereno. Todo eso dividido en 365, ¿por qué? Porque los costos fijos los estábamos expresando anualmente, que es lo que habitualmente se hace. El otro componente variable que hace que crezca la necesidad de capital de trabajo, decíamos que es B por X. B, en este caso, es equivalente, es Q, siendo Q el volumen de producción. ¿Qué volumen de producción? Es anual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, todos estos datos típicamente se calculan anualmente. Ya si en algún caso tuvieras que hacer el cálculo trimestral, Q sería trimestral, acá deberíamos por 90 en ambas situaciones. Pero lo normal es trabajar anualmente, por lo tanto Q es el volumen de producción anual. ¿Qué volumen de producción? El de la fábrica
para la que estamos calculando el capital de trabajo necesario. Es como si queremos calcular capital de trabajo necesario por una nueva fábrica, ¿cuál es el volumen de producción de esa nueva fábrica? ¿Cuál es el volumen de producción anual para esa nueva fábrica? Entonces, ¿cómo calculamos el componente variable del capital de trabajo necesario? Q, volumen de producción anual para esa nueva fábrica, por la sumatoria de los distintos costos variables. O sea, la sumatoria de cada elemento de costo variable. Por ejemplo, de la materia prima. Entonces, significa costo unitario de la materia prima. Costo unitario. Costo unitario lo multiplicamos por el volumen. Costo unitario de la materia prima por el ciclo de la materia prima. Ciclo de la materia prima. Ciclo de la materia prima. Ciclo de la materia prima, ¿qué es? Son los 5 subciclos. La materia prima es tiempo de espera de la materia prima, tiempo del proceso productivo, tiempo de espera del producto terminado, tiempo de financiación al cliente, menos la financiación del proveedor de materia prima. Pero después tenemos también, acá dice sumatoria de los distintos componentes de costo variable. Empezamos por la materia prima. Después tendrás los costos variables de mano de obra. Los componentes como pueden ser las horas extras o algunos elementos de la retribución a destajo por producción. Que también la mano de obra de producción, normalmente, ¿cómo se toma el subciclo? Empieza desde el subciclo 2, porque la mano de obra de producción no se paga mientras la materia prima está esperando en el almacén. El tiempo de la mano de obra hay que pagarla cuando se está produciendo. Entonces empieza por el subciclo 2, de demora del proceso, más tiempo de espera en el almacén de productos terminados, más plazo de financiación a los clientes, menos el plazo medio de financiación de los salarios productivos, ¿eh? Que si pagamos mensualmente serán, por ejemplo, 15 días. Si pagáramos quincenalmente, ese plazo medio de financiación serán 7 u 8 días. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que acá tomo cada elemento del costo variable, como es materia prima, que toma los 5 subciclos, mano de obra productiva, que toma 4 de los subciclos. Y puedo tener también mano de obra comercial. Mano de obra comercial, los vendedores. ¿Requieren capital de trabajo? Sí, claro. ¿Pero dónde empiezan? Empiezan desde que ellos generan sus comisiones, es decir, desde la venta. Entonces, tendremos después del tiempo de espera del producto terminado, tenemos el tiempo de financiación al cliente. Entonces nosotros, si le pagamos al vendedor de contado, nuestro capital de trabajo es el tiempo de financiación al cliente. Si todos los días le pago al vendedor, el capital de trabajo es el tiempo de financiación al cliente. Si el vendedor me financia a mí porque cobra una vez por mes, el capital de trabajo será el tiempo de financiación al cliente, por ejemplo, 30 días, menos la financiación del vendedor, que si cobra mensualmente será en promedio 15 días. No sé si me explico, la fórmula siempre es tomo los subciclos que intervienen en cada elemento del costo. Esos subciclos dividido 365. ¿Por qué dividido 365? Porque los volúmenes son anuales. Todos estamos calculando anualmente. Esto me da la inversión de capital de trabajo. ¿Qué significa la inversión de trabajo? ¿Cuánto dinero yo tengo que inmovilizar para que las fábricas funcionen? ¿Ah? Me voy explicando. ¿Cuánto dinero? Pregunta examen. ¿Qué significa capital de trabajo necesario? Por ejemplo, en industria por proceso. ¿Cuánto dinero tengo que inmovilizar para que la fábrica pueda funcionar? Sin ese dinero la fábrica no puede funcionar. Si reducís este dinero a la mitad, y la fábrica en el mejor de los casos va a poder producir a media, con gran capacidad ociosa. Vas a perder el mercado. Por eso calculamos el capital de trabajo necesario.
por una eficiente producción fabril para que nos permita una eficiente producción fabril y para no perder mercado. Dicho esto, en los mismos términos podemos decir que el capital de trabajo necesario es igual al volumen de producción más la sumatoria de los costos variables sobre el índice de rotación de cada costo variable. El índice de rotación de cada costo variable, que no es otra cosa, este índice de rotación, que 365 sobre el ciclo de cada costo variable. Y lo mismo pasa con los costos fijos. Es la sumatoria de todos los costos fijos erogables dividido el índice de rotación de los costos fijos, que es 365 sobre el ciclo bruto de los costos fijos. ¿Se va entendiendo? ¿Me voy explicando? ¿Se va entendiendo conceptualmente? Sí, profe. Entonces, acá hay un pequeño ejemplito que es nada más que como para que ustedes practiquen, así lo vean, así simplemente. Si yo tengo que, a ver, la materia prima, y para ver cómo la aplicación de la fórmula, después van a resolver varios ejercicios bastante más complejos que estos, pero con la misma fórmula en el práctico. Entonces, si yo tengo, la materia prima tiene un costo unitario de 39 pesos. El ciclo bruto de la materia prima quiere decir tiempo de espera de la materia prima, más la demora del proceso productivo, más el tiempo de espera del producto terminado, más la financiación al cliente, todo eso son 22 días. Menos la financiación del proveedor. El proveedor de materia prima quiere cobrar los 15 días. Por lo tanto, mi ciclo neto es 7 días. Lo que yo empresario banco son 7 días. El resto me está bancando el proveedor. Estoy trabajando con plata ajena. Entonces, 365 sobre 7 es 52. Entonces, acá podemos hacer un calculito, podemos calcular como a veces una regla que ayuda a los cálculos, simplemente, pero que se usa mucho en la práctica, el capital de trabajo necesario por unidad de producto. O sea, si yo hago el costo unitario, o sea, el costo de materia prima por unidad de producto es 39, dividido este índice de rotación me da qué capital de trabajo necesito por unidad de producto. Es decir, en nuestro caso, que era una fábrica de tortas, una fábrica de ricas pastafrolas especiales, decoradas, que podrían venir muy bien para postre a esta hora, o un poquito más tarde. O sea, 39 pesos dividido el índice de rotación. Y que es alto ese índice de rotación porque nosotros estamos bancando nada más que 7 días en el año. Por lo tanto, 39 el costo unitario dividido el índice de rotación alto de 52, eso nos achica el capital de trabajo. Nosotros, por cada pastafrola de capital de trabajo, estamos bancando 74 centavos. De hecho, 74,79 centavos por pastafrola. Y de mano de obra, bueno, si de mano de obra variable, cada pastafrola me lleva 27 pesos. Pero, como la mano de obra entra nada más que desde el proceso productivo, no interviene en el tiempo de la materia prima, el ciclo bruto de la mano de obra son 17 días. Como a su vez los operarios cobran mensualmente, o sea, me financian 15 días, por lo tanto el ciclo neto es 2. Por lo tanto, la rotación es muy, muy alta, es mucho más alta todavía. O sea, si bien la mano de obra me cuesta 27 pesos por cada pastafrola, en realidad el capital de trabajo necesario por pastafrola es 14,79 centavos. Entonces, por costos variables, considerando estos dos elementos de costo como que no hubiera otro, el capital de trabajo necesario para cada pastafrola sería menos de 90 centavos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, a ver.
si volviéramos al ejemplo cuantitativo, el ejemplo que está en página en lámina 38, si la producción diaria son 100 unidades, sería 36.500 en el año. Por lo tanto, yo tengo que Q es 100 por 365, 36.500 pastas frolas en el año. Por el capital de trabajo necesario por unidad, que era menos de 90 centavos, le da 32.700 pesos el capital de trabajo necesario que yo necesito por costos variables. Y por costos fijos, como mis costos fijos eran 2.000 pesos anuales, son 24.000 en el año, 2.000 por 12, 24.000. Dividido la rotación, considerando el ciclo bruto total, que son los 22 días, fíjense, 22 días está en la lámina anterior, el ciclo bruto son 22 días, desde el tiempo de espera de la materia prima, más la producción en proceso, más el tiempo de espera del producto terminado, más la financiación del cliente. Es el ciclo bruto total por el que tenemos que bancar los costos fijos. Esto me da un requerimiento de capital de trabajo por costos fijos de 1.447. Y aquí entonces tenemos la forma que en nuestra fábrica de pastas frolas especiales necesitamos un capital de trabajo, que repito, es plata constante y sonante que tenemos que poner para empezar a producir de 34.147. ¿Vamos hasta acá? Perdón. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Bien. Entonces, en realidad hay que entender la fórmula para el gráfico de la curva ascendente y la fórmula como concepto. Es fundamental entenderla. Y le vamos a pedir que nos expliquen la fórmula. Aunque use otras letras, porque te expliques el concepto de la fórmula, ¿no? Luego los cálculos en la práctica se hacen con la matriz esto de costo de capital de trabajo necesario por unidad de producto. ¿Qué pasa cuando tenés órdenes de producción? O sea, cuando estamos ya en una no producción por procesos, sino por órdenes. Entonces, decíamos, no estás en una panadería, no estás en una fábrica de tortas estandarizadas, como puede ser Pasta Frola, sino que estás en una confitería destacada, muy fina, normalmente no barata, normalmente que otorga prestigio, normalmente que ofrece belleza y exquisitez en lo que suministra. En esa confitería producen tortas para fiestas especiales y trabajan por órdenes. O sea, cada torta es diferente según el evento de que se trate y según quiénes sean los comensales. En ese caso, a ver, un segundo. Bien. En ese caso, vamos a... Y todo el rojo de esta fórmula. Así que esto quiere decir, es importante, hay que entender el concepto. Capital de trabajo necesario en las empresas que producen por órdenes, como puede ser una confitería, o como puede ser un astillero, cualquier astillero. Por ejemplo, grandes barcos, cada barco tiene una orden, es un requerimiento, pero también hay astilleros que producen pequeños yates, como que hay en el norte de Santa Fe, y que esos son yates, hay elementos, por ejemplo, de decoración, un tipo de motor, hay elementos que son a medida, entonces son por órdenes. También los talleres de mecánicos, los talleres de reparación mecánicos, o los talleres de reparación de chapa y pintura son por órdenes. Entonces, el capital de trabajo necesario surge tres variables: C sub B por P sub X por L.
Entonces, tomemos, ya que estamos con las tortas, sigamos con las tortas, pero en este caso una confitería que hace tortas para fiestas especiales. Entonces, llamamos C sub B al costo unitario por orden. Por orden. Entonces, costo unitario por orden no es lo mismo que el costo unitario por producto, ¿eh? O sea, según las características de mi negocio, no saben, típica es, por ejemplo, 2 tortas por fiesta o 3 tortas por fiesta, ¿eh? Es decir, quiero decir, una cosa es una orden, otra cosa es la unidad de producto. Una orden típica, y aquí lo que se calcula normalmente es el tamaño estándar de la orden, ¿no? Así como en un taller mecánico. Una orden puede ser un auto a reparar el motor, y una orden puede ser, si trabajo con remiseros, que en promedio me traen de a 3 los autos. Cada orden es 3 autos, ¿eh? O sea, cuando hablamos del costo global unitario es por orden, no por unidad de producto. Luego tenemos el concepto de ciclo, ¿no? El ciclo es, digamos, el ciclo es tiempo. El ciclo es tiempo y depende de la duración del proceso productivo, pero también del tiempo de financiación al cliente, ¿eh? O sea, ¿cuánto está mi capital inmovilizado desde que ingresa la orden hasta que cobro? Eso es el ciclo. ¿Me explico? Entonces, si yo sé una confitería que vende tortas para grandes fiestas, ¿cuánto está mi capital inmovilizado desde el momento en que recibo el pedido, es decir, la orden, y ahí empiezo yo a poner plata? Hasta que recupero esa plata mediante el cobro. Va a ser todo el proceso productivo más el plazo de financiación al cliente. Eso es el ciclo. Entonces, yo tengo, por un lado, la duración del ciclo, que es el ciclo, el plazo de producción, plazo para la producción, más el plazo para el cobro, más el costo erogable por cada orden, más el nivel de actividad de cada ciclo. Es decir, cuántas órdenes yo puedo tener procesándose simultáneamente. Y eso depende de la capacidad instalada, es decir, cuántas órdenes yo puedo tomar y empezar en el día. O sea, yo puedo tomar, a la vez puedo tomar, en un día puedo tomar, por ejemplo, 3 fiestas, el equivalente a 3 fiestas, ¿eh? Porque tengo que tomar, estudiar bien el pedido y de ahí a poner en marcha la producción. Pero a su vez, hoy tomé, por ejemplo, 3 órdenes que empiezan el proceso productivo. Pero estas 3 órdenes, en realidad, no puedo tomar 3 porque tengo un cuello de botella, porque tengo que estudiar bien al cliente. Pero una vez que empieza el proceso productivo, yo tengo más capacidad de horneado, por ejemplo, con lo cual, al día siguiente yo puedo tomar otras 3 órdenes. Y al tercer día puedo tomar otras 3 órdenes. Y así, ya puedo acumular 3 más 3 más 3, 9 órdenes. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que se agote la capacidad de mi instalación fabril. Hasta que se agote típicamente en esta confitería la capacidad del horno. El horno puede tener como máximo, por ejemplo, 15 tortas. Por lo tanto, si puedo tener 15 tortas, significa son, digamos, durante 5 días estuvimos, cada día se inició un ciclo, son 5 subciclos que se van solapando. Entonces, por ejemplo, lo que necesitamos saber y esto es lo importante, por favor, esto es extremadamente importante en una industria por órdenes. ¿Cuál es la unidad de producto? La unidad de producto es la torta. Pero esto es un dato.
nosotros lo que más nos interesa es el tamaño de la orden promedio. O sea, la orden promedio es, por ejemplo, decíamos, 3 tortas. En nuestra fiesta típica nos piden 3 tortas. El otro elemento es la duración del ciclo. Desde que comienza la producción, porque entró el pedido, hasta que se cobra. Y el tercer elemento es cuántas órdenes pueden procesarse simultáneamente, lo cual depende de la máxima capacidad de producción aprovechable, ¿no? Que típicamente está en el cuello de botella del proceso productivo, ¿no? Es decir, el cuello de botella podrá ser el horno, o el cuello de botella podrá ser el proceso de decorado. O sea, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Qué que restringe la salida de producción? El cuello de botella en el proceso productivo te marca el nivel máximo de actividad. O sea, cuántas órdenes pueden procesarse simultáneamente. ¿Estamos hasta acá? Y aquí hay justamente ejemplos donde que están puestos donde tenés una orden. Primer ejemplo, una orden que te va consumiendo 50 pesos por día. Una orden que equivale a 3 tortas en tu caso. Entonces, el primer día, ¿cuánto pusiste? 50 pesos. El segundo día, otra vez 50 pesos. El tercer día, 50 pesos. El cuarto día ya empezaste a cobrar. Esto quiere decir ya empezaste a cobrar. Por lo tanto, para una orden, tu capital de trabajo necesario fueron 150 pesos. Pero resulta que si vamos al segundo día, o el segundo día te entra una segunda orden. Y también el segundo día tenés que ir poniendo 50 pesos por día hasta que empezás a cobrar. Por lo tanto, tu capital de trabajo necesario total para producir 2 órdenes simultáneamente son 250 pesos. Pero si el tercer día todavía podés seguir recibiendo órdenes, a ver, un segundo. Si el tercer día todavía podés seguir recibiendo órdenes, resulta que vas agregando de un día por vez de capital de trabajo necesario, ¿eh? Vas agregando un día por vez. O sea, tenés 3 días que recibiste órdenes y por lo tanto hay 3 ciclos que se superponen. Tenés un capital de trabajo total de 350. Y bueno, tenés todavía capacidad en nuestro, por ejemplo, en el horno. Todavía entran órdenes, así que podemos seguir tomando pedidos. Después, si el cuarto día entra otro pedido, tu capital de trabajo se eleva un poco más, 400 pesos. Y así sucesivamente. Si tenemos un quinto día, que también entra otro pedido, son 5 subciclos que se van superponiendo. Capital de trabajo total, 450. Y así, a ver. Y ahí llegamos al límite. ¿Por qué? Como está expresado acá. Después del sexto día ya no se puede procesar más porque llegamos al límite de producción. Llegamos al límite de lo que nos aguanta el horno. El horno no aguanta más de 5 órdenes, que vendrían a ser 15 tortas en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, por eso surge que nuestro capital de trabajo en una empresa por órdenes es el costo variable por orden por el nivel de actividad en cada ciclo y la cantidad de ciclos que se solapan, que es lo que pusimos como ejemplo conceptual y lo que dimos en el ejemplo del gráfico. Y esto se llama fórmula de Macario. ¿Por qué fórmula de Macario? Y porque Macario fue el profesor que la desarrolló, profesor de la Universidad de Córdoba, un brillante profesor, que fallecido hace muy pocos años. Aquí tenemos, ¿qué pasaría si el capital de trabajo necesario fuera que solamente podemos producir una orden, porque tenemos un horno chiquitito, un hornito eléctrico, chiquitito, entonces con lo cual el capital de trabajo necesario sería chiquitito, 450. Pero si yo me compro el gran horno industrial que pueda emitir hasta 10 órdenes simultáneas,
y mi capital de trabajo se multiplica por 10 y sería 4.500. O sea, depende de cuánto amplío mi cuello de botella en el proceso productivo. Me van siguiendo, pero todo obedece a la misma fórmula. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? O sea, lo importante es que entendamos qué es el ciclo, duración completa, tiempo, días. Y entonces, por lo tanto, cuántos ciclos pueden solaparse. Que tiene que ver con la duración en días, pero y dado por digamos, por el cuello de botella de nuestro proceso productivo. Los costos variables de cada orden de producción y cuántas órdenes de producción podemos tener en cada ciclo. Y esto me da justamente el capital de trabajo necesario, ¿no? Si mi cuello de botella es chiquito, porque tengo un solo hornito, mi capital de trabajo será chiquito. Si amplío el cuello de botella, bueno, voy a tener más producción, pero tener más capital de trabajo. ¿Qué pasa si damos una vuelta más al asunto? Resulta que yo quiero seguir creciendo, pero necesito tener un control de los costos fijos. En este caso, bueno, a la fórmula se agrega simplemente un componente que es, así como en los procesos productivos, yo digo, si ya pongo el mega horno que me permite elevar mucho mi cuello de botella, simplemente voy a tener un componente fijo, una ordenada al origen, un componente fijo de capital de trabajo, que son los costos fijos erogables. Costos fijos erogables y son parte del capital de trabajo, los costos fijos erogables durante la duración del ciclo. O sea, desde que viene el pedido hasta que cobro. Ahí tengo un nuevo componente, es un escalón que voy a tener que bancar, tenga o no producción. Sucede igual que en la industria por proceso. Esto sería el caso de que, bueno, soy una gran confitería, pero tengo tal demanda que entonces quiero tener el mega horno, o si mi cuello de botella fuera el decorado final, el mega salón con 10 equipos preparados para la decoración final. Entonces esto me pone un pesado componente de costos fijos erogables permanentes. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. ¿O estamos haciendo graves aportes a la confusión general a estas altas horas de la noche? Estamos. Bueno, a ver, déjenme un minuto más y terminamos este tema del cálculo de capital de trabajo necesario. ¿Qué vimos hasta acá? Vimos hasta acá algunas ecuaciones para calcular rápidamente el capital de trabajo con pocos elementos. Que en la medida que conozcas los costos de la empresa y que hables con el empresario en cuanto a sus objetivos, podés presentarle el cálculo del capital de trabajo necesario, vos como profesional. Pero, ¿cuál es el cálculo exacto del capital de trabajo? El cálculo exacto del capital de trabajo es el que surge de un proyecto y del flujo de fondos de un proyecto. Es decir, si querés tener el cálculo exacto, a ver, un segundo, a ver qué pasó, que se me... Si querés tener el cálculo exacto, tenés que tener el flujo de fondos de esa inversión, particularmente de esa inversión en capital de trabajo, y también, si hubiera inversiones fijas complementarias, tiene que ser flujo de fondos de todo, ¿no? Es decir, el flujo de fondos del proyecto. Para el cálculo exacto tenés que llegar a un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Es un estudio de una solución económicamente que pueda ser económicamente conveniente. Pero son estudios que empiezan por el estudio del mercado, la demanda y la competencia, estudio de ingeniería,
de los procesos primero y después de los costos. Y una vez que tenemos el estudio de mercado más el estudio de ingeniería de procesos y costos, podemos llegar al estudio económico que, considerando los plazos, nos va a llevar finalmente al flujo de fondos. O sea, una vez que tenés el flujo de fondos, que nos surge espontáneamente, no es que agarre una varita mágica y digo, hágase el flujo de fondos, sale el flujo de fondos. No, el flujo de fondos requiere una serie de estudios previos. Una vez que tenés el flujo de fondos, es fácil calcular el capital de trabajo necesario por el déficit máximo acumulado, ¿no? Este cuadro, excelente, muy didáctico, está hecho por la profesora María Rosalco Martínez, ¿eh? Entonces, bueno, acá tenemos el flujo de fondos del proyecto, donde tenemos que acá está calculado como presupuesto, en realidad como un presupuesto de caja del proyecto, donde tenemos en el periodo 1, que puede ser año 1, cuando se inicia la producción tenemos nada más que egresos por inversiones, un déficit de 50, en el año 2 seguimos sin ingresos, año 3 seguimos sin ingresos, año 4 seguimos sin ingresos y sigue acumulándose el déficit, año 5 seguimos sin ingresos, puede ser años o meses esto, ¿no? Tenemos un déficit de 380. En el periodo 6 empezamos a cobrar al hito, pero seguimos todavía con un déficit. Y cuando empieza a reducirse el déficit, bueno, hay que decir que en el periodo anterior, o sea, antes que comience a reducirse el déficit, ahí se produce el déficit máximo acumulado. O sea, fíjense ustedes, estamos tomando periodos que pueden ser, por ejemplo, mensuales, trimestrales, lo que fuera. No dije años, pero pueden ser mensuales. Ingresos del periodo, egresos del periodo, saldo mensual y luego el déficit acumulado en cada periodo. Se va acumulando el déficit hasta un punto que llega a ser máximo. Ese máximo es el capital de trabajo. Porque en realidad es el volumen de dinero que vos tenés que inmovilizar, es el volumen de dinero que vos tenés que inmovilizar, ese volumen de dinero que vos tenés que movilizar, perdón que lo hace como llamativamente, si querés mantener tu posición en el mercado, si querés mantener tu participación en el mercado, si querés mantener tu share en el mercado, si querés mantener tu competitividad, vos bajás este volumen de capital de trabajo, la competencia te pasó por encima, vas a perder mercado. El déficit máximo acumulado es cuánto vos tenés que poner abajo de la tierra para atender a la demanda. Si no, vas a perder mercado. Es el método más exacto, no te quepa la menor duda. Solo que en realidad a este método más exacto se llega después de haber hecho una serie de estudios que normalmente son costosos. Por eso es que primero, en las inversiones, uno hace avances, de parar o seguir. Primero aplica las fórmulas anteriores según la actividad que tiene y va viendo si conviene seguir estudiando. Se avanza y hasta el punto en que, bueno, si la magnitud del negocio justifica formular el proyecto, se llega al flujo de fondos y entonces aplicamos el déficit máximo acumulado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Excelente. Una sola acotación y estamos terminando. En realidad todo esto que hemos visto es calcular el capital de trabajo necesario. Esto es esencialmente un instrumento de planeamiento, es decir, ¿cuánto voy a tener que inmovilizar por capital de trabajo para abrir una nueva sucursal, una empresa comercial? ¿Cuánto voy a tener que inmovilizar de capital de trabajo para una nueva línea de producción en una fábrica por proceso? ¿Cuánto me voy a tener que inmovilizar de capital de trabajo en una fábrica por órdenes, una confitería muy exclusiva? Es un instrumento de planeamiento. ¿Cuánto voy a tener que inmovilizar? Pero también sirve como un instrumento de control de gestión. O sea, si yo ya tengo la fábrica funcionando, el capital de trabajo necesario me dice
sea, ¿cuál es el capital de trabajo necesario que yo debería movilizar para las condiciones que estoy trabajando? Entonces, a ver, si yo tengo una fábrica que produce por procesos y el capital de trabajo necesario me da que tendría que ser 1 millón de pesos y resulta que mi capital de trabajo real, el que surge de la contabilidad, activo corriente menos pasivo corriente, mi capital de trabajo real es 600.000 pesos. El capital de trabajo necesario es 900.000, quiere decir que estoy ahorrando y esto se tiene que reflejar, o estoy perdiendo mercado, o tengo realmente a un mago de las ventas en el marketing y un mago de las finanzas en el departamento financiero. Me estoy ahogando, estoy en una gran situación. Al revés, si mi capital de trabajo necesario es 900.000 y yo tengo un capital de trabajo necesario, perdón, repito, si mi capital de trabajo necesario es 900.000, ese es el ideal. Mi capital de trabajo real son 2 millones de pesos. O sea, de acuerdo a las condiciones que trabajo, debería tener 900.000 pesos. Y de hecho estoy movilizando 2 millones. Quiere decir que soy ineficiente. ¿Eso qué significa? Tengo que echar al gerente de finanzas. El gerente de finanzas está gordito, feliz, tranquilo, ningún problema. Total, tiene una espalda, un capital de trabajo que le aguanta cualquier variación. O lo tengo que poner en training o tengo que cambiarlo. ¿Me explico? O sea, por eso decimos, este cálculo del capital de trabajo necesario es tanto para el planeamiento como para el control. Vamos a retomar sobre este concepto en la próxima clase. O sea, la próxima clase va a ser el miércoles 31, 19:30 horas. Por el mismo link. ¿Estamos? Perfecto, profe. Muchas gracias. No, pero eso Hasta la próxima. es un gusto. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Descansen.